Una casa quemada, un alma maldita y un monstruo que devoró todo lo que alguna vez fue humano. San Nicolás era un pueblo de viejas costumbres, de esos donde la gente aún rezaba antes de dormir y encendía velas para alejar las malas energías. No era un lugar grande ni próspero, pero tenía algo en particular que lo hacía diferente a cualquier otro: el miedo. No el miedo común, no el que sienten los niños cuando apagan la luz o el que experimenta un hombre al caminar solo en la noche. No, era un miedo enraizado en las generaciones, un temor transmitido como herencia silenciosa. Ese miedo tenía nombre: la bruja de la colina. La historia decía que hacía muchos años, cuando el pueblo era apenas un puñado de casas de madera, vivía una mujer solitaria en lo alto de la colina. Nadie sabía de dónde había venido ni por qué nunca bajaba al pueblo. La gente evitaba mirarla, evitaba siquiera mencionarla en voz alta, porque cuando alguien lo hacía, algo malo pasaba. Un niño desaparecía, un hombre caía enfermo y moría sin explicación. Un día, los aldeanos, hartos de vivir con temor, subieron a la colina con antorchas y cuchillos. Quemaron la cabaña con la mujer dentro. Se escucharon sus gritos por horas. Pero cuando la casa se consumió por completo, entre las cenizas no hallaron huesos, ni un solo resto humano. Desde entonces, aquellos que se aventuraban en la colina no volvían. O, si lo hacían, ya no eran los mismos. Volvían con la mirada perdida, incapaces de hablar, como si algo les hubiera devorado el alma. Martín conocía la historia de memoria. Todos en el pueblo la conocían. Pero él no creía en esas cosas. Para él, todo tenía una explicación racional. ¿Desapariciones? Seguramente la gente se perdía en el bosque. ¿Las muertes? ¿Enfermedades sin diagnosticar? ¿Los que volvían sin habla? Tal vez el miedo mismo los había quebrado. Así que, cuando sus amigos mencionaron la historia una noche en la plaza del pueblo, Martín solo se rió. No entiendo cómo pueden seguir creyendo en esas tonterías, dijo, apoyándose en su bicicleta. Es solo una cabaña vieja. Si es solo una cabaña, ¿por qué no vas?, preguntó Tomás, su mejor amigo. Martín sonrió. Está bien. Subiré esta noche. Iré, entraré y lo grabaré todo, para que vean que no hay nada. Ninguno de sus amigos quiso acompañarlo. Eso no lo sorprendió. No importaba cuánto se burlaran de la leyenda en público, en el fondo todos temían lo que pudiera estar en la colina. Pero Martín no. Esperó a que el sol cayera, se vistió con ropa abrigada y guardó en su mochila una linterna y un cuchillo, por si se encontraba con algún animal salvaje. Antes de salir, su madre lo miró con preocupación. No subas a la colina, Martín, le dijo, con la voz grave. No bromees con esas cosas. Mamá, no empieces, contestó él, fastidiado. Es solo una casa abandonada. Ella no insistió. Solo le miró con tristeza, como si supiera que algo malo iba a pasar. Martín dejó su bicicleta al pie de la colina y comenzó a ascender. El camino era empinado y difícil de recorrer en la oscuridad. A medida que subía, el bosque a su alrededor se volvía más denso, más silencioso. No se escuchaban grillos, ni el ulular de un búho. Solo el crujido de las hojas bajo sus botas y el sonido de su propia respiración. El aire se volvió más frío. No un frío normal, sino uno extraño, que le hizo doler los huesos. Apretó la linterna en su mano y siguió caminando. Cuando llegó a la cima, allí estaba, la cabaña de la bruja. Era un cascarón de madera podrida, una estructura inclinada, como si el tiempo la hubiera querido derribar y no hubiera podido. La puerta estaba entreabierta, negra de hollín,
como si aún quedaran rastros del fuego que la consumió siglos atrás. Martín sonrió. Sacó su teléfono y comenzó a grabar. «Aquí estamos», susurró, acercándose a la entrada. «La casa de la famosa bruja. Vamos a ver qué hay dentro». El hedor lo golpeó antes de entrar. Era un olor a carne en descomposición, a muerte estancada. Frunció el ceño y tapó su nariz con el brazo. Entró con cautela, iluminando con su linterna. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. Pero lo que llamó su atención fueron las paredes. Había marcas de uñas, largas, profundas, como si alguien hubiera arañado la madera con desesperación. Pero lo peor fue la mesa en el centro de la habitación. Sobre ella, pequeños huesos estaban cuidadosamente apilados, formando símbolos que no comprendía. Se acercó, tratando de distinguir qué eran. Entonces, el sonido. Un crujido detrás de él. Martín se giró de golpe. Y la vio. La anciana estaba allí, de pie en la penumbra. Era alta, encorvada, su piel grisácea colgaba en jirones. Sus ojos eran pozos oscuros y su boca era demasiado grande, demasiado ancha. Martín sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Ella sonrió. Y supo que ya era demasiado tarde. El aire se volvió denso. No como cuando falta oxígeno, sino como si la propia atmósfera se hubiera convertido en algo pesado y espeso, algo que le presionaba el pecho y le dificultaba el respirar. Martín sintió que el tiempo se detenía mientras sus ojos intentaban asimilar lo que tenía enfrente. La anciana estaba inmóvil en la penumbra, su figura encorvada proyectando una sombra imposible contra la pared. Su piel era un pergamino seco, arrugado y grisáceo, como si la muerte la hubiera reclamado hace años, pero su cuerpo se negara a desmoronarse. Sus ojos eran dos abismos oscuros, sin pupilas, sin destellos de vida. Pero lo peor era su sonrisa. Esa boca era demasiado grande para su rostro, como si alguien le hubiera desgarrado las comisuras hasta las orejas. Sus labios estaban resecos y agrietados, y sus dientes eran pequeños, afilados y amarillos, como agujas manchadas de sangre vieja. Martín quiso moverse, salir corriendo, pero su cuerpo no respondió. No podía moverse. Era como si algo invisible le sujetara los músculos, clavándole raíces en el suelo. Su corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. Su respiración era errática, su mente gritaba «corre, corre», pero sus piernas no reaccionaban. La anciana inclinó la cabeza lentamente, su cuello emitiendo un crujido seco, como ramas quebrándose. «Has venido a desafiarme», susurró. Su voz no era la de una persona. Era un eco distorsionado, como si alguien hablara desde dentro de un túnel profundo. No tenía emociones, solo una cadencia hipnótica que se deslizaba dentro de su cabeza. Martín sintió que su visión se nublaba. Su cuerpo estaba paralizado, pero algo en su interior comenzó a cambiar. Un calor abrasador recorrió sus venas, y en un instante, un dolor insoportable lo atravesó como 1000 agujas incandescentes. Su carne ardía. Un grito quedó atrapado en su garganta mientras miraba sus brazos. Su piel se marchitaba. Las venas sobresalían como raíces secas, sus dedos se afinaban, la piel se pegaba a sus huesos como una fruta podrida que se encoge bajo el sol. Sentía como su carne era absorbida desde dentro, como si algo le estuviera drenando la vida lentamente, gota a gota. La anciana se acercó un paso, deslizándose en lugar de caminar. Martín quiso gritar, pero no podía. Su garganta ya no tenía saliva, su lengua era una piedra dentro de su boca reseca. «Los jóvenes son los más deliciosos», susurró la bruja, acercando su rostro a centímetros del suyo. Su aliento era pútrido, un hedor a carne podrida y tierra húmeda.
Martín sintió su visión oscurecerse, su mente fragmentarse en pensamientos incoherentes. Su piel se resquebrajaba, sus huesos dolían como si estuvieran siendo exprimidos por una fuerza invisible. La bruja levantó una de sus manos huesudas y la posó sobre su pecho. Y entonces, sintió como su corazón se detenía por un instante. Martín se desplomó sobre sus rodillas, su cuerpo temblando como si una fiebre lo estuviera consumiendo desde adentro. No podía respirar, no podía moverse. Su corazón latía débil, como si alguien lo estuviera apretando con dedos fríos y nudosos. La bruja estaba de pie frente a él, observándolo con sus ojos oscuros como pozos sin fondo. «Tienes un alma fuerte», murmuró, con voz rasposa. «No será fácil romperte, pero me gusta cuando gritan». Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus músculos estaban entumecidos, como si una sombra viscosa los envolviera. Intentó abrir la boca para gritar, pero solo logró un gemido ahogado. La bruja extendió una mano de dedos huesudos y garras negras, y con un movimiento lento, hundió su dedo en la frente de Martín. El dolor fue insoportable. No era un simple toque. Era como si su piel se abriera sin derramar sangre, como si un veneno hirviente se filtrara dentro de su cráneo. Su mente se llenó de imágenes que no le pertenecían. Un bosque envuelto en neblina. Figuras encapuchadas bailando alrededor de un fuego. Una mujer desnuda, retorciéndose en el suelo mientras la bruja le arrancaba la piel a tiras. Un bebé llorando en la hierba, hasta que dos manos lo alzaban en la oscuridad. Martín sintió náuseas. Las imágenes eran tan reales que podía oler la sangre, podía escuchar los susurros en un idioma que no comprendía. Quiso apartarse, pero la bruja lo sujetó del cabello y lo obligó a mirar. «Debes entender», susurró. «Este lugar es mío. Siempre lo ha sido». Martín sollozó. No quería ver más. Su cabeza estaba a punto de explotar. La bruja lo empujó y él cayó de espaldas, jadeando. Se dio cuenta de algo terrible. Su cuerpo no le respondía. Estaba completamente inmóvil, como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. Solo podía mover los ojos, mirar el techo cubierto de telarañas y sombras danzantes. Entonces, la bruja comenzó a cantar. Era un murmullo bajo, gutural, con un ritmo que parecía provenir de otro tiempo, de otro mundo. La cabaña pareció estremecerse. Las paredes crujieron, el aire se volvió más pesado, y de los rincones oscuros empezaron a surgir cosas. Sombras, oscuras y deformes, se deslizaban por el suelo y las paredes, acercándose lentamente a Martín. Eran figuras alargadas, con miembros retorcidos y caras sin rasgos. Sus cuerpos parecían hechos de humo negro, pero en su interior se movía algo más, algo palpitante y enfermo. Martín quiso gritar, pero su garganta estaba cerrada. Las sombras se inclinaron sobre él. «Debemos prepararlo», susurró la bruja. Las sombras lo tocaron. El frío lo atravesó hasta los huesos. Fue peor que el dolor, peor que el miedo. Su alma se estremeció, y por un momento, creyó que iba a morir. Pero no murió. La bruja no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Martín sintió como su piel se erizaba, como si algo invisible reptara bajo ella. Sus venas ardían con un fuego negro, su cabeza palpitaba con un dolor indescriptible. Su mente empezó a resquebrajarse, y por primera vez en su vida, entendió lo que era el verdadero terror. Y entonces, la bruja sonrió. «Aún no», dijo. «La diversión apenas comienza». Martín no sabía cuánto tiempo había pasado. Minutos, horas, días. En la oscuridad del bosque, el tiempo no tenía significado. Su mente era un remolino de pensamientos rotos y terror crudo.
Su cuerpo ya no le pertenecía. Las sombras seguían sobre él. Sus manos espectrales recorrían su piel con caricias frías como el mármol de una tumba. Se filtraban en su carne, deslizándose bajo su piel como si estuvieran buscando algo. Martín sintió como sus huesos crujían y sus músculos se tensaban en espasmos involuntarios. Quiso suplicar, pero su voz se había desvanecido en el aire, absorbida por la presencia de la bruja. Ella se arrodilló junto a él, sus huesudos dedos rozando su mejilla con una ternura nauseabunda. «Ya casi está», susurró con dulzura podrida. «Necesito que estés listo». Martín sintió que algo se removía en su interior. Un frío antinatural se concentró en su pecho, y entonces lo sintió. Algo estaba dentro de él. Algo que no era humano. Algo que no debía existir en este mundo. Martín intentó gritar, pero su mandíbula se desencajó en un espasmo. Su piel se tornó grisácea, sus uñas crecieron como garras filosas y sus ojos comenzaron a arder con un resplandor enfermizo. La bruja rió. «Oh, qué hermoso», dijo. «Qué perfecto». Martín no entendía qué estaba ocurriendo. Su mente se fragmentaba en visiones distorsionadas, en alucinaciones donde su reflejo no era el suyo, donde su carne se deshacía como cera derretida y volvía a reconstruirse en formas grotescas. Sentía sus venas llenas de algo espeso y oscuro, algo que se arrastraba dentro de él, devorándolo desde adentro. Su cuerpo se arqueó de dolor, y entonces se escuchó la voz. No era la de la bruja. No era la suya. Era una voz gutural, inhumana, un murmullo viscoso que se filtró en su mente como un veneno. «Déjame entrar». Martín sacudió la cabeza, desesperado. Pero su cuerpo no respondía. Ya no tenía control. Las sombras se agitaron a su alrededor. La bruja extendió sus brazos y comenzó a entonar un cántico en una lengua que perforaba los oídos, una lengua olvidada por los siglos. Martín sintió como su cuerpo comenzaba a cambiar. Las sombras se arrastraron hasta su boca y sus ojos. Se filtraron dentro de él como un gas oscuro, llenando cada rincón de su ser con un frío imposible. Entonces lo entendió. No iba a morir. Iba a hacer algo más. Su piel se abrió en grietas profundas. Su carne burbujeó como si estuviera hirviendo desde adentro. Sus huesos crujieron, reacomodándose, alargándose en ángulos imposibles. Su boca se abrió demasiado. Sus ojos se apagaron, dejando solo dos cuencas negras como el abismo. La bruja colocó una mano sobre su pecho y sonrió. «Bienvenido de vuelta». Martín ya no existía. Solo quedaba el monstruo. Martín se retorcía en el suelo, su cuerpo convulsionando como si su carne se estuviera despedazando desde adentro. Pero ya no era su carne. Ya no era suyo. El dolor no tenía nombre. No tenía comparación. Era como si algo invisible desgarrara su ser en tiras, arrancando lo que quedaba de su humanidad y reemplazándolo con algo antiguo, algo oscuro. La bruja lo observaba con una sonrisa de satisfacción, sus dientes podridos reluciendo bajo la luz temblorosa de las velas. «Hermoso», susurró. «Un cuerpo fuerte, un alma desesperada. Un recipiente perfecto». Martín intentó aferrarse a algo, a algún vestigio de sí mismo. Su nombre, su vida, su madre esperándolo en casa. Pero todo se desvanecía. Su mente era un abismo en el que caía sin control, su identidad desmoronándose como arena entre los dedos. Las sombras lo devoraban. Sus huesos crecían en ángulos imposibles. Su piel se resquebrajaba como tierra seca, revelando una sustancia oscura y palpitante debajo. Su boca se extendió hasta alcanzar sus orejas, sus labios desaparecieron, dejando solo una fila de dientes afilados, amarillos y asimétricos. Los ojos.
Sus ojos ya no existían. Solo dos pozos negros que reflejaban el vacío. Y entonces, la voz regresó. Ahora somos uno. Martín sintió que algo indescriptible se expandía dentro de su cráneo. Un ser, una entidad sin nombre, tomaba el control de su cuerpo como un parásito en su huésped. No era un demonio. Era peor. La bruja levantó los brazos y comenzó a reír. Es perfecto. Es hermoso. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, susurrando, celebrando el nacimiento de algo nuevo. Algo impuro. Martín intentó gritar, pero lo que salió de su boca no era un grito. Era un chillido inhumano, un sonido distorsionado que resonó en la cabaña y estremeció los árboles del bosque. Él ya no existía. La cosa en la que se había convertido se puso de pie lentamente, sus movimientos espasmódicos, sus extremidades retorciéndose como si aún no se acostumbraran a la nueva forma. La bruja se acercó y acarició su rostro con dedos huesudos. Ahora, mi niño, tienes un trabajo que hacer. La criatura ladeó la cabeza. La voz dentro de su mente reía, ansiosa. Trae más almas. Alimenta la oscuridad. Las sombras se agitaron en anticipación. La criatura no necesitó órdenes adicionales. Su nuevo cuerpo sabía qué hacer. ¿Dónde ir? Había un pueblo cerca. Gente esperando. Los ojos vacíos del monstruo se iluminaron con un fulgor antinatural. Era hora de cazar. Y entonces, con un crujido de huesos y carne, la criatura se fundió con las sombras y desapareció en la noche. La bruja sonrió. Su obra maestra estaba completa. La criatura se deslizó entre los árboles como una sombra líquida, su forma grotesca retorciéndose con cada paso. Ya no caminaba como un humano. Sus extremidades se doblaban en ángulos imposibles. Sus dedos alargados arañaban la corteza de los árboles mientras avanzaba. Su respiración era un gruñido húmedo, y su boca, llena de dientes irregulares, goteaba una sustancia negra y viscosa. No pensaba. Sentía. Sentía hambre. Una hambre ancestral que palpitaba en lo más profundo de su ser. El pueblo estaba cerca. La criatura se movió rápido, sus nuevas habilidades deslizándose en su mente como memorias implantadas. Saltó de rama en rama, sin emitir sonido alguno. Su silueta se confundía con la noche misma. Era un depredador. La primera casa que vio fue una pequeña cabaña de madera, enclavada en las afueras del pueblo. Dentro, la débil luz de un candil iluminaba la figura de un anciano sentado en una mecedora. La criatura lo observó desde la oscuridad. El anciano miraba el fuego, sin sospechar lo que se cernía sobre él. La bestia se deslizó por el techo con movimientos inhumanos, su cuerpo pegándose a la madera como si fuera parte de ella. Sus dedos afilados arañaron el tejado, dejando marcas profundas. El anciano levantó la vista, inquieto. «¿Hola?», murmuró. El silencio le respondió. La criatura descendió lentamente por una de las paredes, pegándose como una araña. Su boca se abrió más de lo que cualquier mandíbula humana permitiría, y de su garganta emergió un sonido bajo, gutural, casi un ronroneo de satisfacción. El anciano se puso de pie, sintiendo el instinto primitivo de que algo andaba mal. Demasiado tarde. Las sombras dentro de la cabaña se retorcieron y cobraron vida. La vela parpadeó y se apagó. La oscuridad lo devoró. El anciano ni siquiera tuvo tiempo de gritar. El sonido de carne desgarrándose llenó la noche. Las venas de la criatura se encendieron con el placer de la caza, su hambre saciada solo por un momento. Pero no bastaba. Nunca bastaría. Se deslizó fuera de la cabaña, dejando tras de sí solo un charco de sangre espesa y un olor a podredumbre. El pueblo dormía.
Ellos no lo sabían, pero esta noche nadie despertaría. La bruja lo había creado para sembrar el terror, y ahora su obra maestra cumplía su propósito. Uno a uno, los hogares serían visitados. Uno a uno, sus habitantes serían devorados. El bosque nunca volvería a estar en silencio, porque ahora, en la oscuridad, algo nuevo caminaba entre las sombras. Algo que nunca dejaría de cazar. Y el pueblo desaparecería sin dejar rastro.